se proliferen de forma descontrolada y evitar que las células se dividan con un ADN dañado. Entonces aquí pues se consta de dos fases, que es dos periodos, que es la interfase y la mitosis. En donde la fase G1 pues es la fase de crecimiento, en donde la célula aumenta su tamaño, aumenta el número de organelos, aumenta el número de enzimas. En la fase 2 es la replicación del ADN. Aquí hay una replicación de los cromosomas y pues aquí pues ya va a existir dos copias de la información genética de la célula. En la fase 2 es el crecimiento final, en donde pues ya la célula se prepara para la mitosis. Aquí los cromosomas pues empiezan a condensarse y pues las estructuras empiezan a montarse. Y finalmente pues la fase de mitosis, en la que pues, se separan en dos juegos de cromosomas. Y la siguiente, acá. Pues las fases de este ciclo celular se encuentran reguladas por una serie de complejos CDK-ciclina. En la fase G1 pues está regulada por la CD4 o CD6, ciclina D, la cual va a promover la transición de G1 a GS. La fase S está regulada por la CDK2 y la ciclina E, o la CDK2 ciclina A, que va pues a regular la replicación y regulación del ADN en esta fase. Y la fase G2 está controlada por el factor promotor de mitosis, que consta de dos proteínas, que es la CDK1 y la ciclina B. Esta CDK1 pues tiene una actividad tirosinacinasa que va a fosforilar las proteínas y pues en ausencia de la ciclina B pues va a estar inactiva. Este complejo CDK1 ciclina B pues va a promover la condensación de la cromatina, desintegración de la cubierta nuclear y la organización del uso mitótico. Ahora pues en cada en fase del ciclo celular pues va a estar regulada por una serie de puntos de control, la cual pues son su función es vigilar que el ADN pues no se encuentre dañado y pues que permita que se pueda replicar la célula de forma correcta. También pues que al final de esta fase, que es la mitosis, pues se pueda alinear de forma correcta los cromosomas. Entonces pues en el primer punto de control pues va a regular la transición, ya dije, de G1 a S. Y pues aquí lo que va a hacer es verificar el tamaño de la célula, la disponibilidad de nutrientes y los factores de crecimiento y si el ADN está dañado. Va a ser a través de dos vías, que la primera es la fosforilación del RBE2F por el complejo sinasa ciclina. Ay, eso parece muy... ¿Sigue viendo a mí? Sigue. Ahí está. Bueno, aquí en esta primera fase, pues la RB se encuentra Sí, estamos hablando de proteínas, pero hay muchas reguladoras. RB es un ejemplo y P53 es un ejemplo. Sí. Pero hay muchas y no nos vamos a ir a ese detalle. Más bien creo que lo que estamos buscando es comprensión, tratar de brincar de la memoria a la comprensión. Y entonces lo que pasa en el ciclo celular a grandes rasgos es eso que estás diciendo. En la fase, la célula podría estar en interfase, eso quiere decir trabajando, pero no en proceso de multiplicación, porque podría estar simplemente funcionando, ¿no? Entonces, cuando hay señales que inducen su división, vas a tener la entrada a G1, efectivamente, que es una fase de crecimiento donde vas a sintetizar un chorro de proteínas, es decir, comprometerse a duplicarse implica una inversión de sustratos bien grande.
que al principio tiene que ver con que se empiecen a leer aquellos segmentos del genoma que codifican para la DNA polimerasa y tienes que hacer un chorro de proteínas y tienes que sintetizar bases nitrogenadas y tienes que tener enzimas y entonces acumulas material y sintetizas material. Y antes de la copia del DNA en fase G1 efectivamente hay un punto de control en donde se verifica que el DNA no tenga daño. Otra vez vamos a saltarnos del asunto de pensar que las células piensan, es un mecanismo bastante mecánico, entonces no eso detecta y entonces se da cuenta, porque ya hablamos de conciencia, tenemos que tener mucho cuidado de no atribuirle conciencia a las células, ¿no? Pero bueno, ocurre un primer punto de control, se verifica que no haya rupturas de la cadena del DNA, que no haya discrepancias en donde haya todas las bases nitrogenadas de este lado estén unidas con la correspondiente de este otro. Si fuese una base equivocada tendrías un problema, si hubiesen dímeros de timino, hubiesen pliegues, y se checa que más o menos la estructura sea correcta y completa. Si se encuentran daños, se reparan, dependiendo del tipo de daño, el mecanismo de reparación. Ya lo vamos a ver más adelante. Si no es reparable, te vas a apoptosis, y eso es lo que debería de pasar. Lo vamos a ver más adelante. Si pasamos ese primer punto de control y el DNA aparece íntegro, entonces ocurre la síntesis de DNA, en donde lo que está ocurriendo es el trabajo de la DNA polimerasa para copiar hacer dos copias complementarias, la de este lado y la de este, una de 3' a 5', otra de 5' a 3', y entonces una va de corridito y otra se va con pedacitos. Eso ya lo vieron seguramente en YouTube, ¿no? Una vez que se copia todo el DNA, se verifica que la copia sea idéntica, lo cual se sabe, otra vez viendo que el papareamiento sea correcto, que no hayan como pedacitos que se salten en la copia o fragmentos que no están copiados o cosas así. Y otra vez, si el daño es suficientemente grande que no se puede reparar, se va a apoptosis y si es reparable, se repara con el mecanismo correspondiente dependiendo de la magnitud del daño. Eso quiere decir que vamos a hacer copias idénticas de la plantilla que tenemos. Esto es importante. Si pasas ese checkpoint número 2, entonces pasas a la fase G2, en donde ahora tienes que duplicar, si no lo has hecho ya, los organelos para que tengas suficientes para las dos células, el retículo, el aparato de Golgi, o los zapatos de Golgi, los ribosomas, las mitocondrias, para que puedas dividir. Por cierto, hay DNA mitocondrial, entonces también hay polimerización del DNA mitocondrial en la síntesis de las mitocondrias. Eso es como. Y ya que ocurre, hay las proteínas del uso mitótico y entonces la condensación de los cromosomas para que se vuelva a checar la integridad de la copia, que veas que tienes todo y si brincas ese tercer punto de control, haces la mitosis en donde se tienen que repartir los cromosomas la mitad y la mitad. Eso es lo que yo buscaba escuchar en ciclo celular, porque hay alguien que va a hablar de las sinasas de alguna manera y hay alguien que va a hablar de apoptosis. Entonces el panorama del ciclo, y otra vez así, para comprender qué está pasando. Si yo tengo una mutación, cualquiera que ésta sea, una mutación, puede pasar una de tres cosas, ya dijimos dos, ¿no? Una es que se identifique y se repare, otra es que se identifique y esa célula se deseche a apoptosis, pero la tercera que no hemos mencionado es que ese cambio pase sin ser detectado, ¿ok? En cuyo caso la copia se queda, la célula va a tener ese error y ese error pues, pasa a formar parte del genoma, porque una vez que se dejó pasar, pues ahí se queda. Y la próxima vez que copiemos esa célula, que dupliquemos ese DNA, pues ya no vamos a copiar la versión original, ya mi copia de referencia es esta nueva que ya tiene un error.
Así que la detección de errores tiene que ocurrir cuando se hace el ciclo celular. Una vez que brinca eso, se vuelve constitucional, se vuelve normal, se vuelve la nueva normalidad, y eso es lo que se va copiando, y entonces ese error queda, esa mutación queda, aparece para quedarse, y cada una que va apareciendo se va agregando, 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 agregando. Y este mecanismo de que una vez que tú logras brincarte los mecanismos de control del ciclo celular y ese error pasa sin ser detectado, pues se vuelve permanente. Es uno de los mecanismos que explica la aparición de cáncer, y por eso estamos viendo cuántas veces hay regulación del ciclo celular y cómo tienen que haber señales que te dicen sí, síguele, o no, vete para acá o vete para allá, ¿no? Y cómo tienen que fosforilarse. Hablamos de sinasas, hablamos de fosforilación para que el ciclo proceda, por eso se llaman ciclinas, que dependen de una sustancia que las active, por eso son ciclinas dependientes de sinasas, ¿no? Sí. Las que están operando, están la actividad de la química. Eso es a grandes rasgos lo que ocurre en el ciclo celular, sobre todo con énfasis en que si yo logro brincar los mecanismos de control, pues voy a tener una mutación. Ahora, preguntas que no están en el temario, que se les dio, pero que son interesantes y que deben de traer. ¿Todo el DNA codifica? ¿Gente? ¿Alguien? No necesariamente. No, hay DNA que no codifica. No necesariamente es incorrecto, no, así categórico es correcto, no, hay DNA no codificante. Okay. Siguiente pregunta, de comprensión otra vez. ¿Todas las células tienen todo el genoma? Sí, pero silenciado parcialmente. Sí, todas las células tienen todo el genoma. Más que silenciado parcialmente, es que las señales, hay señales que identifican qué fragmento del DNA se va a leer. Silenciado es un poquito más complejo. ¿No? Ahorita que veamos silenciamiento, de alguna manera vamos a tocar silenciamiento, vamos a ver que no es el único mecanismo. Entonces, hablar de silenciamiento tiene sus asegúnes, pero sí, esencialmente sí, todas tienen todo el genoma. Entonces, vamos a ver mecanismos de mutación, pero ahorita que veamos, antes de que veamos mecanismos, bueno, veamos que supongamos que existe una mutación. ¿Todas las mutaciones hacen daño? No hay mutaciones silenciosas. Hay mutaciones que no hacen daño. ¿Cómo podría ser que una mutación no haga daño? Hay varias explicaciones para eso. Por ejemplo, las que intercambian aminoácidos que al final no interfieren con el funcionamiento de alguna proteína, las silentes, o incluso hay mutaciones que aceleran funciones benéficas para la célula. Bueno, hay muchas otras respuestas más allá de la que diste. Esa es correcta, pero hay otras más que necesito que visualicen. ¿Nadie? Puede ser que las mutaciones estén en lugares que no codifican. Exacto. Pueden haber mutaciones que caen en DNA no codificante. O puede ser que haya mutaciones que caen en DNA codificante, pero que simplemente esa célula no lo usa, ¿no? Vamos a suponer que tú eres un neumocito tipo 2, ¿no? Y mutas en DNA no codificante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hola. Nada. Nada. Vamos a suponer que eres un neumocito tipo 2 y mutas
En el DNA, en el segmento del DNA que codifica para la síntesis de insulina. ¿Qué va a pasar? Nada, Pues porque no se no te vería especificas. reflejado. No va a pasar nada porque tú no sintetizas insulina. Tienes el gen, pero no pasa nada. ¿Qué va a pasar si tú eres un neumocito tipo 2 y mutas en la síntesis de, pues por poner algo, sodio, potasio, ATPasa? Hola. Tenemos poco tiempo hoy. Hola. Pues, bueno, supongo que ahí sí habría problemas, ¿no? Porque pues la sodio potasio ATPasa ayuda con el equilibrio electrolítico de la célula. ¿Qué pasaría entonces? Eres un neumocito tipo 2 con una mutación crítica en sodio, potasio, ATPasa, que ocurre al momento de la replicación y la dejaron pasar. ¿Qué va a pasar con esa célula? Es muy fácil la pregunta. Pues no podría cumplir bien sus funciones, ¿no? Y se desviaría a apoptosis. O se moriría esencialmente porque si no tienes función de sodio, potasio, ATPasa no puedes vivir, ¿no? Digamos, desaparece la célula, ¿no? Se duplicó así, pero no puede funcionar, se muere. El problema de cáncer, que es lo que nos va a ocupar en la semana, por cierto, acuérdense que tenemos clase mañana. Sí podemos, ¿no? Tener clase mañana. Sí, doctor, creo que sí. ¿Qué pasa si, si mutas en algún sitio que codifica para las proteínas que son controladoras del ciclo celular? Pues Pues, habría la desregulación del ciclo celular Ajá, ok. y Lo, lo cual podría, síguele. pues como habría desregulación, entonces podría pasar uno de los tres escenarios que usted mencionó, dependiendo. Pero pues podría mutar y pues o podría ser apoptosis, o podría pues mutar y pasarse a célula cancerígena. Podría seguir mutando sin que eso sea detectado, ¿no? Digamos, eso es lo que podría pasar. Podría seguir mutando sin que eso lleve a una consecuencia. Bueno, pues sin que eso lleve a la detección, porque están perdidos o está perdido o con más probabilidades de que la mutación sea permanente. Y eso es lo que conduce. María Teresa, dígame. Entonces sería como que los checkpoints que hay en el ciclo celular no detectarían estos cambios y Depende de qué mutación. Acuérdate que una mutación daña a un gen que codifica para una proteína en específico y hay que ver la función de la proteína. Y si tú pierdes una sinasa, pues a lo mejor eso no genera garantía de cáncer, pero te aumenta el riesgo. Y hay que ver si perdiste por completo la función o si la función es menor o si la función es mayor. Allá es donde hay que empezar a tomar consideraciones de cuál es la implicación. Pero esencialmente las mutaciones que conducen a cáncer que tienen potencial para conducir a cáncer son aquellas que logran dañar los mecanismos, comillas, de control de calidad de la copia del DNA, porque si eso ya no se verifica con eficiencia,
pues los errores pueden pasar. Ya dijimos que una vez que un error brinca el primer ciclo se vuelve permanente, deja de llamarse error. Después ya no es un error, ya no es visible como un error, porque cuando yo copie, voy a copiar idéntico, incluyendo el error que ocurrió la vez pasada. ¿Sí me explico? Y entonces aquello empieza a acumular errores y errores y errores, y es lo que conduce a cáncer, ¿no? Ahora, porque ocurren esos errores es otro cantar. Pasamos a reparación de DNA. A ver, ¿qué más traes? Perdón, porque traes varias diapositivas todavía, Aguilar, Paola. Ah, ya se salió Paola. ¿Por qué se saldría? Pues vamos a pasar. A ver, ahorita que regrese si trae algo más. Mari Carmen, ¿qué tenemos si Paola no regresa? Yo voy a proyectar por Mari Carmen, doctor, porque ya tuvo un procedimiento y no puede hablar en estos momentos, pero pues me mandó su presentación. Ahorita la proyecto. Caray, la operaron de algo de la garganta o de la muela o algo así, ¿no? No des detalles, está bien. ¿Ya se puede ver? Sí. Ay, no sé por qué yo no lo veo. Ah, ya. Bueno, pues, para empezar, pues que obviamente si hay defectos, o sea, en general si hay defectos en lo que es la reparación del ADN, pues va a haber como que una acumulación pues más rápida obviamente de todos los defectos genéticos, ¿no? Que pues va a dar como que una mayor supervivencia y proliferación a lo que son las células tumorales. Pues obviamente van a dar fenotipos más invasivos y metásicos, ¿no? Que pues van a terminar generando lo que es el cáncer. Ok, bueno, pues cuando hay un mal operamiento, por ejemplo, más que nada en una de las bases, por ejemplo, en la imagen se ve, por ejemplo, guanina, contimina, pues eso no, no debe ser. Pues esta sección de la cadena, pues se va a cortar, ¿no? Y se va a eliminar el nucleótido que está mal emparejado, ¿no? Para reparar lo que son los defectos en los genes de desajuste. Y entonces va a haber un reemplazo de esa sección por medio de la ADN polimerasa, ¿no? Donde ya va a haber como que la inserción del nucleótido correcto, ¿no? En ese caso que es ADN contimina, para corregir este error, ¿no? Y luego entra lo que es la ADN ligasa para sellar la brecha que es, o sea, entiendo como que sella la sección donde se tuvo que cortar la cadena para reemplazar la base. Entonces llega el ADN ligasa como para sellar esa brecha y pues la cadena pueda seguir siendo continua. Sí, a mi compañero, si ven que omito algo, por favor, que me interrumpan y que lo completen, por favor. Bueno, pues uno de los principales... que entender es suficiente. Ajá. Puedes reparar un mal apareamiento haciendo un corte y reparación, incluyendo los nucleótidos correctos, y se detecta el no correcto apareamiento, que sabemos que la timina forma dos puentes de hidrógeno con la adenina, y que la guanina forma tres con citosina, y entonces ahí donde hay un hidrógeno no apareado es donde se detecta el problema, y eso es lo que permite que haya el corte y eliminación del nucleótido junto con sus vecinos y el reemplazo. Es correcto. No, y cuando los defectos son principalmente en una sola cadena del DNA, los dos mecanismos principales son dos, que es por la escisión de nucleótidos y por la escisión de bases. En el caso del mecanismo de reparación por escisión de bases, pues generalmente va a reparar las que son las lesiones voluminosas, normalmente causadas por reacciones de oxidación, alquilación o desaminación.
Pues aquí las enzimas que tienen el papel clave son las enzimas glicosilases, ¿no? Que van a detectar y eliminar un tipo específico dependiendo la base dañada. Por ejemplo, aquí hay un uracilo con guanina donde pues no debería estar, ¿no? Se detecta y pues se elimina dicho segmento y ya y luego bueno, obviamente por medio de las glicosilasas y pues ya se coloca después la base que debería ir, ¿no? Que en este caso es la... ¿Siguen viendo la presentación? Sí, sí, seguimos viendo la presentación. Ay, no sé por qué yo no la veo, estoy viendo todo en pantalla negra. Entonces tú puedes cambiar bases, cambiar segmentos, ¿no? Síguele, cambia, ¿no lo puedes cambiar? A ver, ya le di para cambiar, no sé si ya se cambió. Ajá, ahí está. Aquí está, por ejemplo, el ejemplo de los dímeros de timina, que es un daño Bueno, clásico de luz ultravioleta que entra en la génesis del cáncer de piel, ¿no? Ok, entonces ok, aquí ya, el ya, mecanismo es el mismo. Si ya lo estamos viendo, pues si tú no lo estás viendo no importa. Si aparecen estas mutaciones en donde la timina se une con la timina en vez de unirse con la adenina formando el dímero a consecuencia de la radiación ultravioleta en piel, que es el fenómeno más conocido, se vuelve una burbuja, o sea, el DNA, cuando se detecta este dímero de timina, esto tracciona al DNA, se forma una burbuja, esa burbuja hay unas enzimas que la cortan y ponen el DNA correcto, o sea, otra vez las bases nitrogenadas correctas y las empatan. Eso quiere decir que cuando tú haces la copia, porque estamos repitiendo varias veces lo mismo con diferentes mecanismos. O sea, hace la copia del DNA, se checa que las cadenas estén lisitas y si hay algo que no cuadra, que se salte por algún lado, eso se corta, sea la base o el segmento, y se pone, se van otra vez por una DNA polimerasa especial, se van pegando las bases nitrogenadas correctas. Si tú tienes errores en el mecanismo que hace la reparación del DNA, entonces esto puede no ser reparado, y puede no ser reparado e irte a apoptosis, o puede no ser reparado y quedarse el defecto. Entonces, si se queda el defecto, ese es el problema. sí. ¿Okay? Seguimos. Luego sigue la recombinación homóloga, que es como que el mejor método para lo que es reparar el ADN, porque este va a utilizar una segunda copia idéntica de la plantilla del ADN que va a estar disponible en la fase G2, que ya nos explicó Paola. Y pues aquí se repara como que el ADN como que con total fidelidad, ¿no? Porque pues, si hay un segmento que se rompió, que se ve defectuoso, pues al haber una copia como que idéntica, hay como que está como que la garantía, ¿no? De que se va a reparar o sea, de la mejor manera posible y va a quedar, digámoslo así, casi como nuevo, ¿no? Porque pues agarró como que, digámoslo, Copió la copia. de la otra doble hélice, ¿no? Exactamente. Y Claro. pues acá sí hay como que una deficiencia en este mecanismo, pues obviamente va a obligar a las células como que a desviarnos. Si no puede utilizar este mecanismo de reparación, pues va a ir a buscar otros mecanismos de reparación, ¿no? Porque al final de cuentas va a buscar reparar lo que es la secuencia del ADN. Pero pues hay que considerar que pues los otros mecanismos pueden ser más propensos a equivocaciones o errores, ¿no? Que pues si al final no lo reparan de manera correcta, pues como ya se dijo, ¿no? La célula puede morir, puede ir a apoptosis o puede seguir con el ciclo celular si se salta todos los ciclos de control y llegar a una proliferación de células con contenido genético dañado y pues que puede al final generar células tumorales y cáncer, ¿no? Es correcto, síguelo. Ok, los extremos no homólogos. Esto es cuando no Tú no está, tienes la copia, ajá. exactamente, ajá, esto es O sea, cuando porque no tú tienes, tienes la copia cuando ya pasaste la fase de síntesis y ya tienes el doble de los cromosomas. exactamente, Y luego hay que tener cuidado porque acuérdense que cuando se copian los... Ah, bueno, pero eso ocurre en ellos, no importa. Cuando haces la copia idéntica y tienes el otro cromosoma idéntico, te copias de ese, porque si te copias del contralateral, a lo mejor te copias uno que está mutado, ¿no?
te copias del idéntico, pero cuando estás en fase G1 todavía no has duplicado y solo tienes uno de cada uno, no tienes la copia. Entonces si te rompen los dos lados, si se rompe un lado de la cadena, lo vuelves a empatar. Si te rompe porque hay algo que está anormal, lo cortas y pones el que va correcto enfrente. Pero si te rompen los dos lados de la cadena, hay mecanismos que le empatan, pero puedes perder algún aminoácido en ese sitio de ruptura, alguna base nitrogenada en ese sitio de ruptura que puede cambiarte o generar una mutación de toda la cadena, ¿no? Y este mecanismo, pues de repente, porque si hubo varias rupturas, pues no puedes saber cuál va con cuál y pega cualquiera con cualquiera, y eso es lo que explica las translocaciones, ¿no? Sí. Grande. Y pues algo más de este mecanismo que decía que promueve como que la diversidad masiva en lo que son las células T y las células B del sistema inmune, ¿no? Y pues obviamente si hay una deficiencia de este tipo de reparación, aparte de que no va a haber una buena reparación en el ADN, que pues de por sí en este mecanismo no es tan preciso, pues igual puede haber un síndrome clínico de inmunodeficiencia, ¿no? Por falta de lo que son tanto las células T como las B. Luego está la reparación de extremos por microhomología, que pues se basa en los pequeños salientes de los extremos del ADN roto, como para mediar la unión con otros extremos. Ajá. Ok, entonces ya tenemos que existen, porque de eso necesitamos entender que existen diferentes mecanismos de reparación de DNA que reparan sustituciones, ausencias de bases nitrogenadas, uniones entre ellas, ruptura de una cadena, ruptura de doble cadena cuando hay copia, ruptura de doble cadena cuando no hay copia y ruptura de los extremos del DNA. Todos estos mecanismos funcionan en diferentes células y lo que les puso su compañera, que leyó su compañero, son más bien detalles de ejemplos que les da el libro de enfermedades, pero no es ni la única enfermedad ni la única línea celular en donde esos fenómenos ocurren, ¿no? Y otra vez habrá que ver si tú tienes este asunto de que tuviste una ruptura de doble cadena en fase G1 y no tenías la plantilla y entonces empataste y se te corre toda una base. La verdad es que si te corres una base, todos los aminoácidos van a cambiar. Te conviene más correrte 3, ¿no? Porque entonces perderías nada más un aminoácido. Si te corres una, todos los codones cambian. Pero si estamos hablando de un sitio no codificante, ya dijimos que eso no importa. O si hablamos de un sitio de DNA codificante que es irrelevante para la célula, pues de todas maneras no pasa nada. Entonces hay que entender también este asunto. ¿Cómo es que mecanismos de mutación? Ya hablando de estos son mecanismos de reparación del DNA, cuando fallan, uno es propenso a mutar. ¿Cómo es que uno muta? Anduaga. Sí, mi compañero va a proyectar por mí. Sí, nos queda media hora, así que metámosle velocidad. Ok, bueno, pues yo voy a presentar mutaciones, que son los cambios patológicos en la secuencia del ADN. Aquí pues puse lo del cáncer, pero pues ya sabemos que es una enfermedad genética que va a terminar generando pues una disfunción de la forma en la que crecen y se dividen las células y también pues la apoptosis. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí pues una leyenda que en realidad engloba la importancia de las mutaciones, y es que cualquier actividad que incremente la frecuencia de mutaciones pues obviamente va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Y aquí las mutaciones pueden ser tanto en protoncogenes, genes supresores de tumores, de reparación del ADN y de su síntesis, y de la regulación de la apoptosis, y también de los que causan la evasión de la vigilancia inmune. En este caso solamente voy a hablar de mutaciones en protoncogenes y genes supresores de tumores, ya que pues los demás temas se van a tocar con otras personas, y voy a intentar no hablar tanto de protoncogenes porque sé que es el tema de Laura, creo, así que solo hablaré de mutaciones. Pátale. Siguiente. Ok, entonces, para entender... No, pero no tenías que hablar de protoncogenes y genes supresores. Protoncogenes y oncogenes le toca a Laura Zipcanul. Sí, perdón, sí, a ella. Sí, o sea, solamente voy a mencionar qué son, porque en el tema que me tocó hablaban de las mutaciones que habían en estos y por qué estas mutaciones... pero yo hablo de mecanismos, estamos hablando, existe un mecanismo de mutación por amplificación, por delesión, por sustitución.
por translocación. Ah, ok. Bueno, Esos son entonces me salta todo esto. Sí, porque nos lo van a decir. Ah, bueno, y que puede ser espontánea o inducida, eso también. Eso sí estaba bien. Ah, bueno. El dónde ocurre nos lo van a decir después. Tú me vas a decir cómo es que se muta, nada más. Ok, no sé qué está haciendo mi compañero. Bueno, hay mutaciones que pueden ser, bueno, aquí se divide en tipos de mutaciones y hay diferentes categorías. Puedes tener un origen, que es lo que mencionó usted, que es inducida o espontánea. En este caso, no sé si las hereditarias están dentro de una de estas o se cataloga como una tercer. ¿Cuáles dices? Las hereditarias. Ah, no. Tú puedes tener, pero, ajá, tú puedes nacer con una mutación, pero entonces no mutaste, sino que heredaste una instrucción diferente en tu DNA. ¿Ok? Es aquí el asunto. Existen cambios en la forma en la que una persona sintetiza una proteína en comparación con otra, que en el sentido más amplio le llamamos mutaciones, pero que en realidad tú ya naces con ello. Eso se llamaría constitucional, ¿no? Porque toda tu constitución implica que tú tengas esa instrucción, esa mala instrucción, pero es tu normal, ¿no? O puede ser que tú la adquieras, ¿no? Tú la puedes heredar o tú la puedes adquirir. Cuando se adquiere la mutación, puede ser que la adquieras en células germinales o en células somáticas. Eso quiere decir, ¿son células que van a dar origen a otras personas o son células tuyas, ¿no? Según células afectadas. Y luego podría ser que esta mutación ocurra porque cuando uno va duplicando el DNA, de repente no pone la base correcta y esa sería espontánea. O puede ser que no pongas la base correcta y te equivoques porque un virus, porque una sustancia química, porque radiación ultravioleta, porque radiación ionizante, porque fármacos, porque lo que sea, ¿no? Entonces, según el origen, tú podrías tener mutaciones, no todas las que naciste son constitucionales, sino las nuevas, que son las que me interesan. Solo por mala suerte o porque están inducidas por el ambiente externo. Ahora, eso de solo por mala suerte va entre comillas, porque puede ser que realmente mutes, todo el tiempo estamos mutando, de hecho, ¿no? Y entonces, el hecho de que este problema, error o mutación permanezca, este error permanezca y se convierta en una mutación, más bien tiene que ver con qué tan eficientes son tus mecanismos de control. Entonces regresamos a todos. Mutamos todo el tiempo, pero no todos reparamos con la misma eficiencia y son los errores de reparación y no la mutación sola los que llevan al problema, ¿no? Porque si yo muto 500,000 veces, pero reparo 500,000 errores, al fin de cuentas no muté porque los cambios del DNA están iguales, ¿no? O sea, no permanecieron, el DNA permaneció íntegro, bien copiado. ¿Sí ven a lo que me refiero? Entonces, ojo también esto de inducidas o espontáneas, pues bueno, las espontáneas no son tan espontáneas. Cuando uno ve el panorama más amplio, sí son espontáneas de su génesis, no fueron inducidas por el ambiente, pero el problema está en que esa mutación persistirá solo si no es reparada. Y cuando hablamos de extensión, que es lo que me interesa, otra cosa que nos interesaba es podrás tener mutaciones yo generalmente manejo cromosómicas o génicas, aunque genómicas sí hay un interés allá. Porque tú puedes tener una alteración en la instrucción porque cambies una base por otra, lo cual cambia el aminoácido que ya nos mencionaron, porque quites una base y se recorra toda la instrucción, lo cual cambia toda la cadena posterior. Incluso te puede aparecer un stop en donde no debería, o desaparecer uno que necesitabas, que es un corrimiento de pauta de lectura. Puede ser que insertes una base, que borres una base, esas se llaman mutaciones puntuales porque solo es un nucleótido, ¿no? O que cambies una base por otra.
transición o transversión. ¿Sí vamos claros? O puede ser que borres varias, ¿no? En donde que le llames génica o cromosómica dependerá de qué tan susceptible, esta es una categorización más superficial, pero tiene que ver qué tan susceptible es que lo veas en un cariotipo, porque yo en un cariotipo, como solo veo los cromosomas y veo las banditas cómo se tiñen, pues tiene que ser un cambio grandecito para que yo lo vea en un cariotipo. En cambio, un daño génico que no se ve, para que yo lo vea tengo que sacar la secuencia de bases por DNA polimerasa, por prueba PCR, para identificar si existe la secuencia que yo estoy buscando o si dejó de existir. O puedo hacer secuenciación del DNA, pero tengo que hacer estudios muy específicos para identificar, porque en el cariotipo no se ve. En cambio, las cromosómicas, como duplicación de un segmento, inversión de un cromosoma, lesión de un fragmento, que un cromosoma ya se haya roto y se haya empatado en donde no debía, que sea una translocación, esos sí se ven en cariotipo. Involucran segmentos más grandes que las transiciones, transversiones, inserciones o deleciones. O puede ser también que la forma en la que se reparten los cromosomas o el número de veces que se copia determinado cromosoma esté afectado, y entonces eso ya habla de cambios en el genoma, en donde, por ejemplo, pasa en síndrome de Down, donde tienes 3 cromosomas 21, ningún error, comillas, ningún error en las instrucciones. Aquí esto me voy a salir un poquito, pero para que entiendan, es decir, técnicamente el paciente no está mutado si uno define mutación como que haya un cambio en la instrucción, pero tener 3 cromosomas 21 te da un 50% más de todos los genes promotores que están en el cromosoma 21 y un 50% más de todos los genes inhibidores que se encuentran en el cromosoma 21. Por lo tanto, eso afecta a todo el genoma, porque la instrucción puede ser de activación más intensa o de inhibición más intensa. ¿Sí tiene sentido lo que están escuchando? Sí, doctor. Sí. Este es el asunto con las mutaciones, ¿no? Hay que ver qué cambio para ver qué significado, qué traducción va a tener. Y acuérdense que los cromosomas no los vemos. Cuando nosotros vemos una célula, vemos cromatina, ¿no? Porque aquello está suelto, como una bola de lana con la que vas a tejer. Y solo es cuando se va a hacer la duplicación que se condensan y se pueden ver los cromosomas. Y luego se vuelven a aflojar y quedan en una red que se llama cromatina. Es ahí, en ese momento, en donde se rompe una doble cadena y se empata donde sea, porque no hay una claridad de cuál parte es de qué cromosoma, porque está todo revuelto en la red de cromatina, para que entiendan el porqué. Y ciertamente las mutaciones pueden dar una ventaja, no tener ninguna implicación, o ser perjudiciales para la función celular. Si son beneficiosas, se seleccionan y se van a volver nueva normalidad. Si son perjudiciales, pueden conducir a muerte celular, a disfunción o a neoplasia. Si son neutras, pues no pasa nada. ¿Qué más tienes? Muéstranos. ¿Qué otras diapositivas hay? Solamente era como que vieran cómo se veía, pues de manera como gráfica, estas mutaciones, pero no Con sé si... esta nos alcanza, sobre todo el lado derecho. Me parece perfecto. Sí, es prácticamente todo lo que ya explico. No sé qué Nos más. seguimos entonces. Háblanos de epigenética. Te tocó bien, Julián. Es súper interesante epigenética. Sí, ya voy. No alcanza con que la instrucción sea correcta. La instrucción tiene que ser susceptible de ser leída. Ok, síguele. Ajá, ¿ya lo ven? Sí. Bueno, voy a intentar hacer lo más rápido posible, porque ya se está acabando el tiempo. Bueno, epigenética se puede entender como el estudio de los cambios en la expresión de genes, pero con la particularidad de que no se va a alterar la secuencia del ADN. Lo que va a hacer la epigenética es decir, cuándo, cómo y dónde se debe utilizar la información genética. O sea, no se va a ver un cambio de base, mutaciones, sino que va como que decir, bueno,
bueno, tú te expresas, tú no, tú sí, tú pasas, tú no, tú aguántate, así como que un Exacto. supervisor, más o menos. Ah, Y pues a diferencia de los cambios genéticos, pues que sí hay una mutación, como lo acabamos de ver, no van a cambiar la secuencia de ADN, pero van a cambiar la forma en que se lee y la que se expresan las proteínas derivadas de la expresión de genes. Y lo aquí la cual expresión... implica, perdón, que tener un gen no implica que lo usemos. Exacto. Y esto tiene que ver con los mecanismos de silenciamiento genético. Y esto va, no sé si así se los explicaron cuando vieron bioquímica, porque eso lo vieron en bioquímica o en biología celular, yo no sé, pero ya lo tendrían que haber visto. Eso tiene que ver con el hecho de que no siempre las herencias siguen el patrón mendeliano, de si lo tiene mi abuelo, si lo tiene mi mamá o mi papá, y si no, y cómo hay cambios que brincan generaciones. Yo no sé si estudiaron algunos mecanismos de metilación diferenciada que se llaman impresión o imprenta genómica, que tiene que ver con que los genes los heredas, pero podrás leerlos o no dependiendo de si te lo heredó tu mamá o te lo heredó tu papá, y por eso hay rasgos que brincan 3 o 4 generaciones hasta que los hereda el progenitor del género correcto. Dicho eso, estos mecanismos de silenciamiento ocurren porque se unen grupos metilo al DNA. La metilación, uno de los mecanismos clásicos de epigenética. Si lo tienes en la diapositiva, lo puedes cambiar hacia esa diapositiva. Sí, aquí Y está. entonces, cuando hay una metilación del DNA, esto impide que la enzima que va a hacer la traducción de DNA hacia RNA para que luego se vuelva RNA nuclear heterogéneo y entonces se vuelva RNA mensajero maduro y de ahí salga y se vaya al ribosoma para que se lea y se genere la proteína en cuestión, pues bueno, que pueda venirse a leer ese DNA se ve impedido si ese segmento está metilado. Y entonces hay metilaciones que ocurren aleatoriamente cuando naces, pero que luego se repite, es decir, la copia del DNA también copia los puntos de metilación. O hay metilaciones que son dependientes de si es cromosoma de tu mamá o es cromosoma de tu papá, ¿no? Que a su vez heredó del abuelo y así sucesivamente. ¿Quién te lo heredó? Dependerá de eso. Entonces hay también ciertamente mecanismos ambientales que pueden metilar el DNA en donde no tendría que estar metilado, y entonces modifica la forma o la posibilidad de que un gen se lea o no. Otros mecanismos son las histonas, porque cuando estamos en red de cromatina, las histonas, el DNA está enredado en la histona, y cuando lo que está enredado en la histona, pues no se lee, y lo que está fuera lo que está entre histona y histona, lo que está fuera, eso es lo que puede ser leído. Entonces las histonas podrían ocultar o no determinados segmentos del DNA para que se puedan leer o no leer, ¿no? Y esos son como los mecanismos de cómo se empaqueta o cómo está empaquetado el DNA también, y tiene manera o capacidad de regular si el DNA va a ser leído o no. Entonces, si se fosforila, se ametila o se acetilan las histonas, si se metila el DNA, pues hay que ver, eso implicaría que se deje de leer una proteína. Y también están las proteínas, los genes que están en otra parte, pero cuya lectura incide en la lectura de un segmento adicional, ¿no? O sea, hay genes que se expresan más o menos intensamente en función de otros genes que se encuentran en otros sitios, ¿no? Epigenéticamente, bueno, aquí está, eso es cierto, todos tenemos todo el DNA, pero no tenemos la capacidad de leerlo todo. Y los mecanismos ambientales inciden sobre la epigenética sobre la genética para que puedas leer más o menos determinados segmentos. Algunos genes están silenciados, pero se desilencian al cabo de la edad, y otros se silencian al cabo de la edad. Y estos son cambios inducidos por el entorno. Y una vez que tú metilaste o desmetilaste un segmento de DNA, si esto ocurre en tus células germinales, cuando te reproduzcas, vas a heredar esos cambios a tus hijos, aunque tú no los hayas expresado, o aunque no hayas nacido con ellos, y esto habla de la evolución del DNA. Ok, ¿falta algo? Avánzale.
Sí, ya por último, pues, ¿cómo se relaciona esto con el cáncer? Pues que procesos de hipermetilación o incluso hipometilación, pues, pueden dejar inactivos regiones promotoras de genes o procesos de tumores, lo que pues va a conllevar a que haya mayor riesgo de una aparición de cáncer. Y pues Si yo silencio supresores tumorales, me quedo sin supresores tumorales, tengo riesgo de cáncer, ¿no? y pues Si yo también, promuevo genes que codifican la replicación celular o las señales para la formación de nuevos vasos, bueno, pues voy a también incrementar cáncer. Entonces depende de si yo silencio a quien debería de estar funcionando o activo a quien debería de estar regulado a la baja, voy a tener riesgo incrementado de cáncer, ¿no? Ese es como el mensaje principal. sí, es básicamente eso. Y ¿Y pues, cómo sabemos que algo está metilado o no, o silenciado o no? Pues no lo podemos hacer con prueba de reacción en cadena de polimerasa o PCR, porque eso identifica DNA. Y yo lo que tengo que averiguar es si los segmentos son leídos. Entonces no puedo ir a buscar el fragmento de DNA, tengo que ir a buscar el RNA, que implica que el DNA se leyó, que es lo que me interesa. Y eso se hace con pruebas que se llaman RT-PCR o transcripción reversa de reacción cadena de polimerasa. Para que sepan la diferencia entre PCR y RT-PCR. Y ahorita que estamos hablando de PCR para COVID, pues que entiendan, bueno, pues es una prueba que identifica fragmentos del DNA en la muestra, que expresa o que contiene el genoma del COVID, pero que no se contiene en esa secuencia en el humano. Yo te pongo una plantilla de una serie de bases, que esa secuencia específica solamente ocurre en COVID, pero no en el humano, y entonces si se logra establecer el complemento, se llama el primer que te dan en la muestra. Si el complemento existe, se empata y se polimeriza, y si no existe, pues no hay nadie que se empate y no se puede polimerizar el DNA, y por eso estas son pruebas que identifican la existencia de genoma externo con bastante precisión. Por eso se utiliza como estándar. Por si no tenían este conocimiento, bueno, pues eso es la PCR. De nada, por cierto. gracias. ¿Lo sabían? No, bueno, al menos yo no. Pues ahí está, ¿no? Se puede entender. Y bueno, tienes que conocer la secuencia que estás buscando para saber cómo buscarla, y por eso es una prueba que tarda y por eso es una prueba cara. Tienes que polimerizar DNA para ver si se polimeriza, ¿no? Algo de inestabilidad cromosómica, María Isabel Ayala. Pues en parte fue lo que mencionó Monse, y en el examen venía lo de translocación, que pues lo incluí porque lo preguntaron. No sé si quiere que lo proyecte. Sí. Voy. Creo que lo medio dijimos, ¿no? La Sí, ya lo translocación medio dijeron. ocurre porque cuando hay ruptura de los cromosomas, estos se empatan en forma no necesariamente correcta, porque los mecanismos no son capaces de identificar cuál va con cuál. Esto ocurre sobre todo con quimioterapia, que causa daños a las doble hélices de DNA, o con radiación ionizante, y entonces se rompen y se empatan, ya sea en forma invertida, que es una inversión, o una translocación, en donde se unen, se empatan segmentos que no deberían estar juntos, lo cual a veces no significa nada y a veces sí significa algo en función de qué es lo que se empató. Porque si uno lee, por ejemplo, leucemia granulocítica crónica, va a encontrar que ahí está el cromosoma Filadelfia, que es una translocación del 9 con el 22, que lo que hace es activar una sinasa que no debería estar activa, porque la empata junto a un gen que, si no me acuerdo, codifica para inmunoglobulina y que se lee mucho. Entonces se lee la inmunoglobulina y por contigüidad se lee la sinasa, y esa sinasa entonces está en exceso y activa el ciclo celular para las células granulocíticas, cuando que no debería de hacerlo, y entonces tienes un chorro de granulocitos, ¿no? Es como funcionan las translocaciones. Justo es el ejemplo que tienes en cromosoma Filadelfia, ¿no? Entonces hay síndromes en donde hay mecanismos ineficientes de reparación de las rupturas de DNA, que dan como resultado el incremento de riesgo de translocaciones, que dan
como productos potenciales esto, ¿no? Y otra vez, ya dije lo que ibas a decir, creo, pero tiene que ver con qué fue lo que se empató en dónde para ver si eso tiene una consecuencia o no. Se llaman entonces proteínas quiméricas. Una quimera en mitología griega es la unión de dos animales, ¿no? Centauro, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que tienes es la unión de dos proteínas que no deberían estar juntas y que se leen juntas en función de, en este caso, la lectura, habíamos dicho, de la codificación de la inmunoglobulina, y eso es lo que resulta catastrófico, es que esa sinasa se fue a poner ahí y por eso se lee en exceso, ¿sale? Telómeros. ¿Para qué sirven o qué son los telómeros? Voy, un momento. Los telómeros son esos fragmentos finales de las cadenas de los cromosomas. Cuando hablamos de la división celular de las células madre tienen telomerasas que van aumentando otra vez el telómero y lo mantienen de largo correcto. Y habíamos mencionado cuando hablamos de hematopoiesis que las células madre podían hacer divisiones simétricas, salen dos células madre de ahí, o podrían ser divisiones asimétricas, una sigue siendo célula madre con su telomerasa y toda la cosa, y una ya se va a la diferenciación, en el camino de la diferenciación. ¿Pero por qué quitaste tu diapo? Ah. ¿Y ya está? Sí, es que se me Ya. olvidó. Entonces, cuando tú te vas ya al camino de la diferenciación y te comprometes a ello, pierdes la actividad de telomerasa y entonces te queda un telómero. ¿Qué pasa con los telómeros? Bueno, como pues ya dijo, son los extremos de las Punto cadenas 3. de DNA. Punto 3 de tu diapositiva. Mande. Punto 3 de tu diapositiva. ¿Dónde se corre? Ahí. No la tercera diapositiva. Ahí, el punto 3 de esa diapositiva. Ah, ok. Ah, bueno. Pues los telómeros en sí, cada vez que ocurre el ciclo celular, pues estos se van a ir acortando en todas las células somáticas. Solamente en las células germinales no. Y ahí se detalle. De hecho, los telómeros se relacionan con el envejecimiento celular. Cada vez que pues, viene el ciclo celular, se va acortando cada vez más y más. Y de hecho, aquí tengo una imagen. Aquí abajito. Cada vez que viene el ciclo celular, se va acortando. Y ya cuando llega un momento en donde ya no se puede acortar más, ahí es cuando la célula pues ya está pues, totalmente envejecida, está senescente y ya Llegó a pues su realiza última replicación, por eso la respuesta correcta a su pregunta era que los telómeros de alguna manera norman cuántas veces se puede dividir una célula antes de morirse. Porque cada que se divide, su telómero queda más corto. Y cuando ya no tienes telómero, pues ya no te puedes dividir. Y entonces esa célula alcanzó su última división y cuando se muera, se murió porque no puede ciclar nuevamente, ¿no? Sí. El asunto entonces es, resulta que la capacidad de alargar el telómero es un mecanismo de inmortalidad, ¿no? Sí. Todo esto que estamos estudiando se vuelve bien interesante porque la quimioterapia dirigida o la terapia biológica, la quimioterapia clásica se basa en el daño al DNA o en el impedimento de la replicación celular más que nada, ¿no? Por daño al DNA o por sustitución de bases o por falsas bases o por metabolitos o por lo que fuera, ¿no? Pero la terapia biológica o dirigida no identifica estos mecanismos que la célula tumoral desarrolla para tratar de impedirlos directamente. Hay mecanismos terapéuticos que tienen que ver con la telomerasa, porque si se activa la telomerasa en una célula que no es madre, esa célula se inmortaliza, es decir, se replica infinitas veces. Por eso estamos estudiando esto, porque cuando la época en la que ustedes van a ejercer medicina, pues ya es bastante común encontrar medicamentos que funcionan de esta manera, ¿no? Entonces va a ser cada vez más común. Hay medicamentos dirigidos hacia telomerasa, hay medicamentos dirigidos hacia RAS, hacia CDKs,
para 922 que nos mostraron, un medicamento que lo que hace es que inhibe el transcripto del cromosoma Filadelfia de la sinasa, para que aunque se sintetice la proteína no dé la orden porque se une al producto y entonces, bueno, se inhibe la señal y esto remite las leucemias y los puede curar, incluso los mantiene vivos solo con una capsulita diaria durante muchísimos años. Entonces, es importante porque aquí se asientan razones o mecanismos terapéuticos. Ciertamente, la telomerasa es una enzima que permite a las células madre multiplicarse infinitas veces y que convenientemente deja de expresarse cuando tú te comprometes a replicarte y tener una función específica. Y de ahí no es que te dejes de replicar, es que te queda un número finito de veces. Hasta allá llegas sin ni una replicación más. Diapositiva siguiente. Pues esto es el proceso de replicación de los telómeros, ¿no? En donde pues aquí vamos a tener una secuencia de timina, timina, adenina y 3 veces guanina. Entonces la telomerasa que funciona como ARN polimerasa, va a tener las bases correspondientes para seguir alargando esto y evitar que se acorte. Y aquí lo podemos observar. Donde se une, donde se uniría para iniciar la síntesis de DNA, la DNA polimerasa. Pero esa parte donde se une, pues no la copia. No, eso a la conveniente, ¿no? Hasta ahí vamos a llegar hoy, lo siento mucho. Les juro que mañana. Una diapo por el cáncer. A ver, pon tu diapo. Terminamos. Pero rápidamente, o sea, las explicaciones del cáncer aquí, como podemos ver en la imagen, pues los telómeros no se acortan. O sea, pasa el tiempo y los telómeros no se acortan porque pues hubo una desregulación del ciclo celular, puede ser. Entonces, las células que normalmente pues deberían morir, como aquí está en la imagen, pues empiezan a crecer, empiezan a realizar infinitamente el ciclo celular y por lo tanto empiezan a proliferar y al final pues se va a formar un tumor. Claro, pero ahí, no solamente es el telómero lo que permite es la replicación infinita, y luego tienes además que escapar a los mecanismos que te dicen cuándo replicarte y cuándo dejar de hacerlo. Exacto, ¿no? sí. Eso es todo lo que hay que considerar, que hay un conjunto de cambios. Tienes que tener los cambios que permiten que la telomerasa se active, que no son obligados, pero son muy convenientes. Los cambios que son obligados en algún punto, aunque no son siempre los mismos puntos, en los mecanismos de reparación del DNA o de identificación del DNA dañado, o los mecanismos que una vez que se ha hecho esa identificación te llevan a apoptosis, porque estos favorecen que ocurran las mutaciones y que estos cambios permanezcan. Cuando estos cambios, dijimos, caen en DNA que codifica para los mecanismos de reparación de DNA, ya valiste, porque entonces vas a empezar a acumular daño tras daño, tras daño, tras daño, que te hace perder funciones y adquirir otras, lo cual nos lleva a la lectura que vale la pena que hayan hecho de qué es displasia y qué es metaplasia y qué es anaplasia. Si no lo leyeron, chéquenlo porque nos va a servir para que entiendan cómo estos cambios conducen a pérdida de funciones y adquisición de nuevas funciones y a desdiferenciación de las células, que permite que acabamos con un conjunto de células que dejan de responder a los mecanismos regulatorios y que adquieren funciones como capacidad para desadherirse del tumor, irse al vaso sanguíneo, fluir por allá, llegar al pulmón, salirse del vaso, migrar, instalarse, empezar a jalar, a replicarse nuevamente, aunque no haya la señal para ello, y entonces de ahí, como le está llegando poca sangre, hacer angiogénesis para jalar vasos que le lleven nutrición, pero entonces desviar su metabolismo a metabolismo predominantemente anaeróbico, por lo cual se vuelven ávidos consumidores de glucosa, lo cual es interesante porque hay pruebas diagnósticas para el que quiera leer un poco más, la tomografía PET, que se hace con fluorodesoxiglucosa, utiliza glucosa marcada para ver a dónde se está consumiendo con más avidez la glucosa, en el entendido de que, como sabemos que las células tumorales funcionan en un cierto grado de penumbra o hipoxia y son dependientes de
glucólisis anaeróbica y por lo tanto dependientes de glucosa, se sabe que estas células son ávidas consumidoras de glucosa, entonces lo que se hace es usar glucosa marcada para ver a dónde se está concentrando, y si hay una concentración anormal, eso significa que ya es potencialmente lo que actividad tumoral lo que está ocurriendo. Cosas bien interesantes que derivan del conocimiento de esta fisiología, ¿no? Entonces, bueno, no es solo el telómero, sino es uno de los elementos, pero es un elemento bien central, porque inmortaliza células. Y hasta ahí vamos a llegar. Nos vemos mañana. Perdón, tengo que... Bueno, doctor. Ya, doctor, gracias. Hasta luego. Solo, doctor, gracias. Hasta mañana, doctor, gracias.